Ocurrió el 20. Empezamos el año en su compañía. La historia de la comunicación en el país cambió para siempre. Y para hablar de esto tenemos en línea telefónica a Carlos Correa, doctor en comunicación, autor de Una historia de la radio en Venezuela, investigador y director de la organización no gubernamental Espacio Público. Es un placer conversar contigo en la radio y además sobre radio. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y además para hablar de un momento de pioneros, ¿no? En el momento en el que de alguna manera ni siquiera había ley de telecomunicaciones en Venezuela cuando se hizo la primera transmisión o se empezaron las primeras transmisiones de la emisora Aire, que Aire era una iniciativa que tenía a Luis Rosario Scholz y Alfredo Müller junto al coronel Antonio Arturo Santana. Arturo Santana, que era decán del general Gómez. Entonces ellos, eso fue lo que posibilitó que se iniciaran las transmisiones y básicamente la antena, era una antena de unos 65 metros, estaba en lo que hoy es el Nuevo Circo, donde está el Nuevo Circo, allí estaba la antena. Una antena, Carlos, una antena. Sí, una antena, y esa antena tenía... eso, 65 metros y tenían un transmisor de 1 kilovatio, de Western Electronic era el transmisor. Pero la característica de esa emisora, básicamente empezó la transmisión porque a este grupo de personas se le autorizó la emisora y la venta de aparatos de radio. Exacto. Y además porque la metodología allí era el modelo de Aire, que eso después cuando nace un OBC va a ser distinto, era que tú pagabas una mensualidad por escuchar la emisora. Es decir, era una suerte de suscripción para poder tener... Pero a ver si te entiendo, ¿y el aparato de radio que tú tenías en tu casa era tuyo o era alquilado? No, era tuyo, pero de alguna manera era el modelo, porque acuérdate que en ese momento, en el inicio de la radiodifusión, tenías el modelo estadounidense, que era un modelo que básicamente se financiaba con publicidad, y tenías el modelo europeo, que era un modelo de suscripción. Ese fue el que se utilizó al principio aquí, entonces, ¿no? Exactamente, un modelo de suscripción. Y esa básicamente transmitían variedades, eran programas, leían las notas de los periódicos, y además toma en cuenta que en ese momento no había ninguna de las tecnologías asociadas ahora, por ejemplo, a reproducción de sonido, es decir, había que tener los músicos en vivo allí en la emisora para poder hacer la transmisión, ¿no? Porque no habían cosas como las cintas, las grabaciones, los CD, mucho menos, los discos de acetato, nada de eso existía para la transmisión radiofónica. Y una de las cosas que ocurrió muy pronto es que los caraqueños inventaron una cosa que se llama el radio de galena. El radio de galena era una suerte de tubo que le colocaban alambre de cobre y con un pequeño transistor podían escuchar la emisora sin pagar la suscripción. Ah, caramba, imagínate. Entonces eso le buscaron la vuelta, pues. ¿Y en qué momento entonces buscan una alternativa y migran al modelo americano? No, en el 28, cuando se ocurren las famosas movilizaciones de la denominada generación del 28, a propósito de la elección de una reina de belleza, el general Gómez paralizó y cerró la emisora, y entonces ya dejó de transmitir, y no va a ser sino 2 años después que va a salir YB1BC, que después es la que después se llamó la que fue Radio Caracas Radio, ¿no? Es decir, eso fue el 9 de diciembre de 1930, que ya sí viene con el modelo en el que el William H. Phelps, que era propietario del almacén americano, vendía los aparatos de radio y por eso quería de alguna manera que hubiera una emisora para que la gente pudiera comprarlos. Pero no cobraba suscripción, era abierta, ¿no? Era abierta. Por eso funcionó, pues, ¿no? Exactamente, porque se financiaba con la publicidad. Y en ese momento son muy importantes Edgar Anzola, el padre del cineasta, Alfredo Anzola, y los hermanos Espina, ¿no? Ricardo. Sí, Ricardo Espina, efectivamente. Es decir, ellos fueron los que de alguna manera eran el talento, pues, y los que lideraban el talento. Y hay que tomar en cuenta que esas primeras emisoras, incluido la de los 30, pero incluso hasta entrados los 60, las emisoras de radio tenían su propio auditorio. Y la gente iba a los auditorios a ver. ¿Verdad? Es cierto.
Entonces tú tienes ejemplos de eso, por ejemplo, y además no solo eso, sino en la década, el cine mexicano, por ejemplo, ¿no? Entonces tú te veías las emisoras en las que habías, Pedro Infante visitaba todas las emisoras, me explico, tú Claro. tienes registro en Venezuela de gente que hacía recorridos por las distintas emisoras del país y tienes ejemplos en emisoras en pequeñas ciudades, o el caso, por ejemplo, de Barquisimeto, el Palacio Radial, que tenías muchísimas emisoras, y las Claro. emisoras tenían auditorio y la Era- gente iba a Claro. ver el espectáculo en la radio. Así eran las giras de medios. Totalmente, y las giras de medio eran porque ahí, por supuesto, era la combinación de la radio con lo que de alguna manera era la industria en ese momento del cine, ¿no? Es decir, todo lo que era el cine, la construcción de esa matriz cultural, que además en el caso venezolano, por supuesto, eso pasó en muchos otros lugares, pero la radio emerge en un proceso en el que la sociedad venezolana se estaba urbanizando agresivamente. Ujú. Es decir, toma en cuenta que la explotación petrolera hizo que hubiera una enorme migración del campo a la ciudad, y además de eso empezaron entonces también a utilizarse las emisoras de radio para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, la primera locución de un presidente la va a hacer Eleazar López Contreras. Claro. Pero acuérdate que también con Eleazar López Contreras se produce la primera huelga asociada a las movilizaciones sindicales de la industria petrolera. Entonces, básicamente la radio también ha acompañado ese proceso como de urbanización y transformación, Ujú. y además ha sido un medio muy resistente, ¿no? A los cambios. Ahora, Carlos, ¿cuándo aparece la radionovela que fue tan importante en Venezuela con el derecho de nacer y todo aquello? Eso es en la década de los 50. Sí, quizás un poquito antes. Toma en cuenta que la radionovela es un producto cultural caribeño, ¿no? Surge en el Caribe, pero tiene una raíz asociada, y por eso la radionovela va a tener un impacto muy fuerte a finales de la década de los 50, porque cuando ocurre la Revolución Cubana, de alguna manera, mucho de ese talento se va a los distintos países y en las regiones con las que llamaban Ujú. las óperas de jabón, las soap operas. Pero ¿sabes de dónde se origen la radionovela? La radionovela surge en los lectores de tabaco. Sí, las Ah, fábricas de tabaco, las En maquilas. las ok, fábricas de tabaco, ok. en las fábricas de tabaco había estaban las hileras de la gente torciendo tabaco, entonces ahí se leían, por ejemplo, una novela, y se leían 2 o 3 páginas cada día, ¿no? Entonces, y también se leían noticias. Entonces, ese es el germen de la Radionovela. radionovela, Claro. y la radionovela después va a ser el germen, por supuesto, de la telenovela, ¿no? Entonces, Ujú. por supuesto, la radionovela va a surgir muy pronto. Se empiezan a hacer espectáculos dramáticos en la radio, muy pronto. En la década del 40 ya se empiezan a observar adaptaciones teatrales, lecturas dramatizadas. Es decir, muy pronto hay una conexión entre el universo del teatro y el universo de la radio, Ujú. pero Ahora, después ese formato se va a desarrollar después. otra cosa, en ese momento es que surgen los primeros grandes locutores, ¿verdad? Esto es, ¿cómo es que se llama? Pancho Pepe Crocker, Renio Tolina ya está en la radio muy, muy temprano, Víctor Saume, ¿no? Totalmente, la radio era un espacio y además la gente que estaba en la radio eran los ídolos, Sí. los ídolos para todo el mundo, y las radionovelas eran un universo de relación, y por supuesto ahí el estilo de la radio en ese momento era un estilo de voz impostada, muy bien pronunciada. Sí. Había como esa dinámica de la radio, ¿sabes? La radio que de alguna manera enseña, muestra cómo se tiene que uno expresar. Eso Engolada. después, por supuesto, en los Pero eso 90 ya todavía se transformó existe. y se hizo más cotidiano. Bueno, Eso existe, existe. lo que pasa es que después vino quizás esa Existe. figura de la que después se burlaba Emilio Lovera en el personaje ese Ah, Radio el Rochera, Junior, el el Junior, Junior, sí. cuando era una exageración, una hipérbole de esos locutores con voz engolada, ¿no? Y esos locutores con voz engolada tenían una relación, que eso fue una relación posterior, que fue la radio vinculada al formato musical, ¿no? Ya entonces ya era la radio que colocaban canciones, ¿no? Es decir, muchísima música, pero en Venezuela, bueno, tenías la tradición de los noticieros, tenías gente que hacía programas de opinión, programas muy críticos y de mucha opinión. Empezó a desarrollarse también una vertiente más informativa, pero los programas noticieros iniciales, bueno, eran aquellos que tenían el xilófono, Sí. que hablaban con una voz muy alta,
que de alguna manera vociferaban. Vocifera. Y el gritaban. xilófono señor. todavía existe. Claro, pim, 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 pim. Bueno, Carlos, Totalmente, porque sirve como transición entre una nota y Y otra. otra, claro. muchísimas gracias, Carlos, por ayudarnos a hacer este repaso por la historia de la radio, un medio que además para mí es mágico, no solo porque hago radio, sino Totalmente. porque tiene un alcance tremendo y se crea una cercanía que yo creo que es difícil generar con otros medios. Tal cual. Mira, Muchas ¿sabes? gracias. Antes de despedirme, nada más para decirles algo en relación a la radio. El sentido del oído es el que tenemos cuando estamos en el útero de nuestras madres. Ah, Por eso es claro. que la radio es muy sentimental, es muy Ujú. cercana al corazón, y la radio es muy importante para la gente por esa proximidad con Qué los sentimientos y con la gente. qué importante eso que acabas de señalar. Muchísimas gracias, Carlos Correa. Hasta pronto, que estén bien. Gracias. Igualmente, 3:35 minutos de la tarde. A esta hora nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de Puntos Cardinales.